Vamos a abrir nuestro boletín y vamos a los anuncios. Los miércoles 6:30 p.m. estamos siguiendo el estudio de Primera de Samuel. Creo que vamos por Primera de Samuel capítulo 25. Ok, voy a esperar que todos se sienten. Horchata, horchata, maracuyá, maracuyá. 2 pesos, 2 pesos. Bueno, ahora sí. Nuevamente los miércoles a las 6:30 p.m. los queremos invitar a todos. Estamos en Primera de Samuel, creo que vamos al capítulo 25 esta semana. Hermanos, son un libro poderosísimo. Estamos aprendiendo de la vida de David ahorita y el tema es como el corazón de Dios. Entonces estamos hablando de ese tema. Tenemos cuidado de niños, escuela dominical y ministerio de jóvenes de junior high y high school. ¿Ok? Así que pueden traer a sus niños, se los pueden poner ahí en la guardería. Este sábado hay un cambio. Queríamos hacer el servicio de los varones este sábado en mi casa, pero completamente se nos olvidó que este sábado se van, ¿verdad? Van para México. Van para Nogales, ¿verdad? Van para Nogales. Ese va a ser predicador. Ese va a ser predicador. Ese va a ser predicador, amén. Entonces lo vamos a cambiar, hermanos. El servicio de los varones lo vamos a dejar para el próximo sábado, ¿okay? Porque sí nos gustaría que todos estuviéramos. Así que este sábado 28 no va a ser en mi casa, va a ser el próximo sábado y va a ser en mi casa, ¿ok? Lo vamos a poner a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Tenemos cafecito, tenemos pancito, ¿ok? Vamos a ver qué podemos hacer, ¿ok? Pero sí, vamos a ver, queremos que todos sean partícipes de esto, ¿verdad? Entonces, pero va a ser hasta el próximo sábado. Vamos a hablar con los varones a ver qué pensamos si podemos hacerlo más al rato. Okay. Oraciones en las escuelas se reunirán el martes, este martes que viene. Se reunirán a las 6:45 a.m. en Desert Willow. Los jóvenes, los jueves, el 26 también a las 7 a.m. en Logos Christian Academy. Y el viernes 27 a las 7:30 a.m. en la Casa Grande Union High School. Se van a reunir. Así que los invitamos que se unen todos. Nuevamente, se necesita ayuda allá atrás con el sonido. También en las computadoras. Si desean ustedes aprender y ser parte del equipo de sonido, pueden comunicarse con el hermano Tony. Hermano Tony, levante la mano, por si no lo conocen. Okay, necesitamos ayuda con esto. Así que por favor, los que tienen el deseo, y si no, hermanos, hagan un paso de fe. Un paso de fe, ¿verdad? Nunca vamos a saber a dónde nos quiere Dios. A veces tenemos que dar ese pasito de fe, ¿verdad? Así que usted tal vez puede decir, oh, yo no sé o no puedo o no sé si es mi ministerio. Mire, no se necesita algo especial para estar ahí. Ese ministerio le permite que se quede en el servicio. Así que de ese pasito de fe, sí necesitamos ayuda en estos momentos con el sonido, con la computadora. La hermana Mónica, la hermana Reina ha sido de gran bendición. Jasmine nos ayuda también. Así que Héctor, cuando está Héctor, así que hermanos, la familia Ortiz ahí está sirviendo en todo. Sí necesitamos ayuda, hermano, ¿ok? Necesitamos ayuda. Así que el que tiene músicos también, adoradores, ¿verdad? Adoradores. Así que ya saben. Niños a sus clases, jóvenes con la hermana Carolina, por favor. Niños a sus clases. Y jóvenes con la hermana Carolina.
Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en este momento antes de orar. El mensaje de esta semana le titulé, le puse por título Oración en Acción. Y estuve batallando mucho porque tenía dos cosas que quería compartir, que el Señor me puso en mi corazón y creo que batallé y finalmente decidí, bueno, vamos a hacer los dos temas en uno. Y yo sé que el sistema de Calvary Chapel es leer el libro, leer los libros, libro por libro, capítulo por capítulo. Es un buen método para enseñar, para estudiar, ¿verdad? Pero cuando tenemos un tema en mente, es casi imposible hacer eso, ¿verdad? Es casi imposible porque cuando tenemos un tema, podemos usar toda la Biblia, muchos libros de la Biblia. Libro por libro, capítulo por capítulo es muy bueno para estudiar, pero cuando tenemos un tema, es casi imposible usar nada más un libro, un capítulo, o usar el mismo libro capítulo por capítulo, ¿verdad? Como siempre lo decimos, la Biblia fue escrita, fue diseñada, toda la Biblia funciona para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero no toda la Biblia fue escrita específicamente para nosotros, ¿verdad? Así que vamos a orar y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros, ¿está bien? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana, te damos por esta tarde, Señor, que podemos venir ante ti, a tu casa, Señor, a adorarte, a bendecirte, Señor. Gracias por las bendiciones recibidas esta semana, Señor, y los planes que tú tienes para mí, Señor, para nosotros en esta semana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a venir un día, Señor, por tu iglesia. Y te damos gracias porque sabemos que tú nos has mandado a estar preparados, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer y buscar tu voluntad, Señor, todos los días. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra Biblia, Señor, a estar en constante comunicación contigo, Señor. En este momento te pedimos que sea tu Espíritu el que nos guíe, el que nos enseñe, Señor, por medio de tu palabra, y que cada uno de aquí, Señor, podamos salir, Señor, no como llegamos, Señor, sino con una perspectiva nueva, con un mensaje nuevo que tú traes a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y usted sabe que cuando yo estoy aquí tomo mucha agua. Así que, ¿por qué oración en acción? Muchos de nosotros podemos decir lo más difícil de un cristiano, alguna de las cosas más difíciles de un cristiano es esperar el tiempo de Dios. Y a veces decimos eso, ¿no? El tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Y oramos a veces y no nos movemos, ¿no? Porque decimos, estamos esperando, estoy esperando el tiempo de Dios. Hubieron muchos personajes que aclamaron a Dios. El rey David, lo estamos aprendiendo ahorita. El profeta Habacuc fue uno de ellos, ¿verdad? Que clamó a Dios, le llegó a reclamar a Dios para que tomara acción inmediatamente. Sin embargo, Dios ya estaba actuando. Sin embargo, Dios ya tenía un plan para él, ya tenía un plan para toda la nación. El rey David lo miramos muchas veces, ¿verdad? Salmo 142, Salmo 57, como él aclamó y pedía que Dios tomara acción, que Dios lo guardara, que Dios lo salvara. Sin embargo, Dios ya lo estaba haciendo, ya tenía un plan. A veces nosotros oramos y pedimos y decimos el tiempo de Dios, pero la Biblia nos enseña de que hay un tiempo para nuestras peticiones. Hay algo muy diferente. Hay un tiempo que Dios tiene para nuestras peticiones, ¿verdad? En nuestras decisiones a diario, ¿verdad? Agarro este trabajo o dejo este por el otro. Hay necesidades que nosotros tenemos que es necesario consultar a Dios y que Dios va a decir sí, no o espera, ¿no? Dios a veces nos va a hacer esperar. Sin embargo, el tiempo de Dios en la Biblia nos enseña que el tiempo de Él es en el momento, es ahora. Entonces hay un tiempo que nosotros confundimos a veces y es el tiempo de Dios con mi tiempo. Y la Biblia nos vamos a enseñar hoy, vamos a aprender de que cuál es el tiempo de Dios y cuál es su voluntad en mi vida personal, y cuál es la voluntad de Dios como congregación, cuál es el mandato que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como cristiano, como creyente. Y no se requiere algo especial, un talento especial, sino es un don que Dios nos da a cada uno. Y a veces decimos, bueno, pero yo llevo años orando y pidiendo y Dios no me ha contestado. Si abrimos nuestras Biblias, vamos a concentrarnos en Lucas 11, el versículo 1, pero por esta ocasión quiero que vayamos al versículo 9 en adelante.
Lucas 11, vamos a concentrarnos en el versículo 1, pero quiero que en este momento leamos del 9 en adelante. Y dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Entonces a veces decimos, no, es que yo estoy orando y estoy esperando el tiempo de Dios. Bueno, mi pregunta es, y las preguntas que le voy a hacer es para preguntas que yo mismo me he hecho en mi vida personal y preguntas que yo las dejo a ustedes para que la contesten ustedes en su tiempo. Y mi pregunta es, ¿cómo estamos pidiendo entonces? ¿En qué tiempo estamos esperando? ¿Qué estamos pidiendo que ustedes piensan que no es el tiempo, o Dios no me ha contestado, o Dios no me ha escuchado? ¿Qué estamos pidiendo y cómo lo estamos pidiendo? Santiago 4.3, el libro de Santiago 4.3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh alma adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nuevamente esa pregunta, ¿qué estamos pidiendo en oración a Dios que no estamos recibiendo? Porque la palabra de Él dice, si pedís, recibirás, ¿verdad? Si pedís, recibirás, dice. Si buscás, hallaréis. Si tocas, abrirán. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Y esa es una pregunta que quiero dejarles a ustedes primero. Vámonos a Lucas 11, versículo 1. Versículo 1. Y quiero dejar esa pregunta para ustedes primero. Y dice Lucas 11:1, y vamos a regresar a él después, ¿verdad? Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este devocional lo compartí una vez con el hermano Tony y su esposa. Y yo me preguntaba, bueno, ya sabe lo que sigue, ¿no? Jesús les enseña el Padre Nuestro, cómo uno debe orar. Pero quiero enfocarme en ese versículo primero. Y yo me preguntaba, los discípulos miraron a Jesús hacer maravillas. Los discípulos miraron ver cómo Él caminó en agua, cómo Él curó paralíticos, cómo Él sanó a personas de la vista, cómo echó demonios, resucitó hasta muertos, ¿no? Hasta Lázaro, a la niña que le dijo que dormía nada más. Sin embargo, los discípulos no les dijeron, enséñame a hacer eso. Los discípulos no le preguntaron a Jesús, enséñame cómo hacer milagros. Claro, no sabemos que Jesús les dijo, cosas más grandes harán ustedes, ¿no? Pero ellos inmediatamente no dijeron, wow, enséñame a hacer eso. Yo miro a mi hijo pequeño que está creciendo y todo le llama la atención, ¿no? Y cuando yo estoy haciendo algo, trabajando en la computadora, haciendo algo, él quiere hacer algo, él quiere ir y hacerlo, y cuando lo hace, sonríe y aplaude, como que, wow, yo lo hice también. Los discípulos no le pidieron a Jesús, enséñame cómo hacer eso, sino que le preguntaron, enséñame cómo orar. Yo me pregunto, ¿cómo debió haber orado Jesús? Que los discípulos desearon aprender cómo orar. Sabemos que Jesús tuvo que hacerse carne, ¿no? Tuvo que hacerse humano. Y miramos cuando Jesús estaba orando en el monte de Getsemaní y los vio dormidos y le dijo, oren para no caer en tentación.
porque la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. Yo pienso que Jesús, como hombre, sabía las tentaciones del mundo, sabía por lo que el mundo estaba pasando, por las tentaciones que sus discípulos iban probablemente a pasar. Y Jesús enseñó cómo depender 100% de Dios, todo el tiempo orando y todo el tiempo en comunicación con Dios. Y voy a hacerles más preguntas y quiero que se las lleven ustedes. Nuevamente, estas son preguntas que yo me he hecho y es para mí, para hacer un cambio en mi vida. Quiero darle unos datos que pude agarrar de varias entrevistas a pastores que tienen iglesias grandes. Y a los pastores se le preguntó cuál era uno de los problemas que la iglesia o la congregación estaban pasando. Y la mayoría de los pastores, y no quiero decir que todas las iglesias son iguales, voy a hablar en una forma general, pero no significa que todas las iglesias están pasando por este problema, ¿ok? Pero en la mayoría tiene este problema. Muchos dijeron que había mucha asistencia los domingos, pero cuando había servicio de oración o estudios bíblicos o fuera del domingo, si había que visitar a un enfermo, si había un ministerio de ir a visitar enfermos a los hospitales, si había otro tipo de ministerio, esa asistencia bajaba drásticamente. Y varios de los pastores dijeron, de mi congregación que llegan los domingos, de un 15 a un 20% vienen a los servicios de adoración y vienen a los servicios de oración, a los servicios de estudio bíblico. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso? Una de las cosas por las que no hemos entendido cómo Dios habla, obra en nuestra vida y qué es la voluntad de Él en mi vida y en nosotros como congregación, es porque la necesidad de leer, aprender, estudiar, no está ahí. La necesidad de orar unos por otros. Cuando decimos vamos a orar, vamos a tener un servicio de oración. Y cuando los miembros no asisten a orar por unos por los otros, eso dice entonces, esa da evidencia de que la necesidad para hacer eso no está. Es inexistente. Y no es que yo ponga en duda o esté diciendo que su vida personal con Dios o mi vida personal con Dios no es personal. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos una relación con Dios muy personal, ¿verdad? No quiero que ustedes piensen que estoy poniendo eso en duda. Simplemente quiero que nosotros reflexionemos en lo que en realidad quiere Dios para nosotros. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo hemos entendido nosotros el propósito de Dios en nuestras vidas? Y vamos a aprenderlo y vamos a abrir nuestra Biblia hoy. ¿Qué tiene que ver la oración en acción y la voluntad de Dios en mi vida? ¿Por qué? A veces pasamos orando y decimos, estoy orando por esto y no te puedo contestar en eso porque estoy orando, pero la necesidad está ahí. La necesidad está ahí. Vamos a aprender. Dice, ¿por qué Dios no me responde o me oye o me da la respuesta? Quiero que veamos a Juan 9:31. Juan 9:31. Y dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Okay? Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien es temeroso de Dios y hace, ¿qué dice? Y hace su voluntad, a ese oye. Nuevamente la pregunta al principio. ¿De acuerdo a la voluntad de quién estamos pidiendo entonces? Sabemos que Dios no oye al pecador, que está en pecado. Yo conozco, he sabido de narcos que andan con cruces y le oran a Dios y dice, Diosito me va a ayudar a pasar este cargamento, ¿verdad? Tienen su Dios, todos tienen su Dios, pero ¿cuál es el Dios que nosotros tenemos? ¿Y cómo estamos entendiendo la voluntad de Dios?
Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios, si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Están nuestras oraciones siendo contestadas? Y si no la están, ¿estamos seguros de que estamos bajo la voluntad de Dios? Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Una de las voluntades de Dios es: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Como congregación, como hermanos en Cristo, ¿estamos haciendo esto? ¿Nos estamos humillando ante Dios? Mateo 28, del versículo 16 en adelante. ¿Cuál es la voluntad de Dios como congregación? Yo como parte de un cuerpo. Mateo 28, versículo 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué les mandó Dios a los discípulos? No les dijo: póstrense y oren por sus necesidades en este momento. Póstrense y arrodíllense y oren a mí y les voy a dar en este momento todo lo que ustedes necesiten. Dijo: id y haced discípulos. Esta pregunta me molestó a mí durante la semana. Un hermano en el culto de varones nos hizo esta pregunta y me ministró y me molestó al mismo tiempo, no por la pregunta que me hizo el hermano, sino yo con Dios diciendo: pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Y la pregunta fue: ¿cuántos hermanos están sentados al lado de ustedes que ustedes les han hablado de Dios y que están aquí hoy porque ustedes les hablaron de Dios? El pastor Adrian Rogers hace muchos años y fue un poco criticado por esto, porque él predicó de un mensaje que decía: si usted no le ha hablado a nadie de Dios o no ha ayudado a convertir a alguien a que venga a Dios, le está fallando a Dios. Y fue muy criticado porque muchos dijeron: es que no es tu mensaje, no eres tú el que va a convertir a alguien, es Dios. Él después dijo: es que no se trata del mensajero, se trata del mensaje. Él no estaba hablando de que yo con mi poder, con mi labia, voy a convertir a alguien. No. Él estaba hablando de con cuántas personas nosotros compartimos el evangelio. Con cuántas personas podemos decir: esta persona está aquí porque gracias a Dios, Dios me mandó a compartir el evangelio. Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Así nos ha mandado el Señor, dice, para hacer luz de los gentiles, a fin de que seas tú
no el pastor, no el líder, para que seas tú, cristiano, el que sabe, el que dice que conoce al Señor, para que seas tú para salvación hasta los últimos de la tierra. A veces pensamos que es con mi poder, es con mi labia, y no nos sentimos preparados a veces, ¿verdad? A veces decimos, no, es que ir allá afuera y no estoy preparado. Tengo que leer, tengo que estudiar, y todo eso está muy bien. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo nos exhortan, ¿no? Los varones estudiamos Timoteo, y creo que terminamos todo la primera carta a Timoteo, creo que la terminamos toda. Hasta el capítulo 7, ¿verdad, Raúl? Hasta segunda de Timoteo. Sí. Y para los varones, pues, y voy a ponerlos en, ¿cómo le digo? Ahí, on the spot, como dicen. Para los varones aprendimos esto. Sabemos que cuando Pablo le escribe a Timoteo, nos da los mandatos, ¿verdad? Cómo debemos de ser en nuestro hogar, al sacerdocio que hemos sido llamados. Y podemos decir, bueno, es que en mi casa todavía mi familia no conoce de Dios, mis hijos todavía no tienen un conocimiento de Dios y yo debo de empezar en mi casa. Y todo eso está bien. De hecho, Timoteo dice, ¿no? Que si no sabe manejar su casa, si no sabe comandar su casa, ¿cómo va a poder comandar afuera? Así que sí, es un mandato. Nos ha llamado Dios a ser sacerdotes, a primero ser el ejemplo en nuestro hogar. Pero no nos confundamos en que primero tengo que hacer esto y después lo otro. Todo eso está supuesto a ser simultáneamente. Mientras yo soy ejemplo en mi casa, mientras yo leo la Biblia con mi familia, mientras yo oro con mi familia, también debo hacer lo mismo en mi iglesia y también debo de hacer lo mismo afuera. Uno no viene primero y lo otro segundo. Dios nos ha mandado a hacer todo eso al mismo tiempo. ¿Sí ves? Mi padre no fue una persona muy amorosa. Mi papá no, de hecho yo les platicaba a los varones, yo puedo pasar muchos años sin ver a mi papá y mi papá cuando nos vemos él me da la mano, yo lo abrazo y yo siento la incomodidad. Él no es mucho de afección, ¿no? Y una vez me dijo mi papá, hace muchos años, él me dijo, mi trabajo como padre es orar por todos mis hijos, a pesar de que algunos se van a perder. ¡Wow! Nuestra responsabilidad con mi familia no es el yo poder, el que yo tengo que estar aquí hasta que ellos se conviertan. No, no es lo que Dios nos ha mandado. Dios nos ha mandado a predicar, a ser ejemplos. Timoteo nos mandó a ser sacerdotes. No es con nuestra fuerza, hermano. No es con lo que nosotros pensamos que podemos hacer, sino es con la fuerza de Dios. Y eso me ministró mucho y yo pensé, wow, sí, no puedo pensar en estos momentos en una persona que yo puedo decir, fui y le hablé del Evangelio y fui. Dios no nos ha mandado a predicar solamente a los que están en la iglesia. ¿No es cierto? Mi responsabilidad en mi casa es de ser un ejemplo, leer la Biblia, orar con mi familia, poner a Dios primero. Pero eso también lo debo de hacer en mi trabajo. De la misma forma que yo le hablo a mi hijo de Dios, debo de hacerlo con cualquier persona. No es una cosa primero y después la otra. Y ese es el problema que tenemos. Nuestras prioridades es primero yo. Mi prioridad es yo y mi casa. Después de aquí, pero primero tengo que ser yo aquí. Y ahí nos quedamos estancados. Y nuevamente, no estoy diciendo que eso está mal. Simplemente Dios no nos ha llamado solo a hacer bendición a mi hogar. Y no pensemos que eso debe de ser primero. Eso debe de ser siempre. Primero, segundo, tercero, no importa. Siempre.
Y cuando yo doy un paso allá afuera, las cosas no cambian. Yo no digo, yo no voy a hablarle a esta persona porque pues mi hermana no es cristiana y ni siquiera ella se ha convertido. ¿Cómo, si mi hermana siendo mi hermana no se ha convertido, voy a venir y hablarle a este? Eso no dice la Biblia, eso no dice Dios. Dios nos mandó a ser discípulos, a predicar a todas las naciones, a todo el mundo. El 19, en Marcos 16, vamos a abrir la Biblia en Marcos, pero yo creo que ya me perdí. Sí, vamos a abrir Marcos 16, 15. Y esta es la versión que escribió Marcos. De ese mismo versículo dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y se bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. La promesa de Dios. Otra pregunta, ¿usted cree que la promesa de Dios a los discípulos solo fue para ellos? Pensamos que ellos fueron un grupito especial nada más, que Dios dijo, vayan y hagan estas cosas. ¿Qué significa un discípulo? ¿Qué significa un discípulo? Un estudiante, ¿no? Y el discípulo, una de las características que toma el discípulo es que toma la forma del maestro, ¿no? Hace lo que el maestro hace y los caminos del maestro. Entonces, si Dios los mandó a ser discípulos, todo discípulo tiene el poder de hacer esto. Esa es una promesa que todos tenemos si somos discípulos de Dios. El versículo 19 dice, y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Estamos entendiendo un poquito cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Cuando Dios dice que pidamos conforme a su voluntad, Dios no nos puede bendecir si estamos fuera de la voluntad de Dios. Si nosotros pedimos fuera de la voluntad de Dios, ¿qué estamos pidiendo entonces? ¿Cómo oramos? Entonces, ¿cuántos hermanos, cuántas hermanas nosotros le hemos hablado de Dios? ¿Cuántas personas fuera de nosotros le hemos hablado de Dios? Santiago 2:26 dice, la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde estamos llevando nuestra fe? ¿La estamos limitando a solamente aquí? En Texas yo fui parte de una congregación muy pequeña, y la congregación era un poco pequeña porque la filosofía de ellos era que la iglesia se podía formar en cualquier lugar. Entonces los servicios todos los domingos no eran en un solo lugar, eran en lugares públicos. Pedían permiso y un domingo era en un parque y otro domingo era en otro lugar público, donde le daban permiso. Pero lo bonito de eso es que las personas que asistían no eran la misma todos los domingos. Siempre se unía a alguien que andaba caminando, que anduvo por ahí y miró que había un servicio y esa persona se unía. Y la filosofía del pastor decía, es que la iglesia puede ser en cualquier lugar, no tiene que ser aquí, donde nosotros estamos. Y es bueno congregarnos, y ellos se congregaban una vez al mes, todos los que eran parte de la congregación. Pero cada domingo iban a diferentes lugares públicos y ahí era el servicio, con todo, con música, con todo, el servicio normal. Y empezaban unos 10 o 15 y al final del servicio tenían 40, 50 personas alrededor.
Vamos a abrir 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, en honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Los varones, nuevamente, esto es un recordatorio, ¿no? Nosotros ya leímos todo esto. Pero ¿dónde quedamos? ¿Cómo quedamos? Vamos a orar y solo por nosotros, solo por mi congregación. ¿Qué es lo que le manda a Pablo a Timoteo? Que se hagan peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, no solamente por nosotros, por todos, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, dice, y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Ahí sí dice, ¿no? Nuestro Salvador, los que somos creyentes. Nosotros que hemos experimentado la salvación, ¿qué debemos hacer? Y les exhorta Pablo a Timoteo, ante todo que se hagan rogativas, peticiones de acciones de gracia por todos los hombres. Y el 8 dice que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. Que oremos en todo lugar. Es triste cuando decimos vamos a tener un servicio de oración y no lo hemos tenido todavía, pero lo queremos tener. Y es triste cuando la persona, hace como 6 meses, yo le pedí a la congregación que llenaran unos papelitos que nosotros queríamos orar, que pusieran su número de teléfono, su nombre. Podemos orar por teléfono o queremos visitarlo e ir a orar por ustedes. Nunca recibí un papel, nunca recibí. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí? No es necesario, no lo necesitan. Ok. ¿Cuál es mi necesidad entonces? ¿Quién nos está proveyendo nuestra necesidad? ¿El espíritu o el mundo? Si mi necesidad no es que usted ore por mí, menos que yo ore por ti. Si yo no quiero que tú ores por mí, menos que yo ore por ti. Menos. Si en el estudio bíblico yo no vengo a aprender, a congregarme, tal vez yo me lo sé, tal vez yo me sé Primera de Samuel, todos los libros. Tal vez no voy a aprender nada, tal vez yo soy pastor o ya tengo experiencia y no ocupo, pero no quiero congregarme con mis hermanos, estudiar, menos con los de afuera. Si no lo hacemos entre nosotros que nos conocemos, menos con los de afuera. Y esos números que yo estuve viendo que los pastores decían, fue comprobado, porque ellos dijeron, nada más ustedes como pastores, miren la asistencia, los días que hay servicio de oración y los días que hay
estudio bíblico. Miren la asistencia. Y ahí van a confirmar que los números que nosotros decimos no son mentira. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿La entendemos? ¿La estamos entendiendo? Si yo no tengo esa necesidad de que mis hermanos oren por mí, menos yo voy a sentir necesidad de orar por ellos. Por ende, entonces, menos voy a salir allá afuera y predicar el evangelio si no lo hago con mis propios hermanos, si no convivo con ellos, si no trato de ser parte de ellos. ¿Cómo lo voy a hacer allá afuera? Nuevamente, hermanos, les comparto lo que el mensaje que Dios me dio. Y esto es a mi vida primero, ¿verdad? Y esto es a mi vida. Quiero que miremos Hebreos 11. Y ya voy a terminar, ¿ok? Ya voy a terminar. Quiero que miremos Hebreos 11. No sé cuántos de ustedes han leído Hebreos 11. Pero sabemos que en Hebreos Pablo le estaba hablando a los judíos, ¿no? A los que no creían en Jesucristo. Pero en Hebreos 11, él habla de los mártires, ¿no? Él habla de los mártires. Perdón. Antes de ir a Hebreos 11, quiero que vayamos a Hechos 2. Hechos 2:43. Hechos 2:43. Y después vamos a ir a Hebreos 11, así que lo tengamos abierto. Hechos 2:43, del 43 en adelante. Y dijo, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este debe ser nuestro lema para toda iglesia, yo creo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ok, leámoslas otra vez. Y sobrevino temor en toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por todos los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, no en iglesia, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa promesa, hermano, todo eso no es solamente para la iglesia primitiva. Es un ejemplo para cada iglesia. No es que, es que fueron las primeras prédicas de los apóstoles y el Espíritu vino, fue algo especial que pasó ahí. Pero todo eso pasó por esto, porque estaban todos juntos, unánimes. Y dice que estaban en el templo todos los días. Nosotros apenas podemos llegar un día. Y con dificultad. Y con dificultad. Y a veces viendo la hora, ¿no? Y a veces viendo la hora. Ya me toca irme o lo que sea. Nuestras prioridades, hermanos, nuestras prioridades. Dios, que lo sabe todo y lo conoce todo,
cómo debe de sentirse, ¿no? Cómo debe de ver. Gracias a Dios, Él no es un ser sentimental. Él nos creó y conoce nuestros sentimientos. Y yo creo que bajo la justicia de Dios, si no existiera Jesucristo, no sé qué sería de nuestras vidas. No sé. Antes de ir a Hebreos 11, les voy a leer Hebreos 4, 6 y 7. Y dice, por tanto, puesto que falta que algunos entre él y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez, determina un día y dice, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Hebreos 4, 6 y 7. Nuevamente dice, estoy orando, ¿no? Estoy orando, no he recibido respuesta de Dios. Y claro, cuando alguien le dice así, ¿qué le puede decir usted, no? No, hermano, es que todavía es entre yo y Dios. Entonces es como, ok, es entre tú y Dios. Y yo estoy orando, todavía estoy orando, pero Dios no me ha contestado. Y dice, por tanto, puesto que falta que algunos entre él y aquellos a quienes primero les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. ¿Y qué día es? Dice. Hoy, diciendo, pues de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y podemos discutir tal vez diciendo, bueno, es que está hablando de los inconversos, de los que no creían, que hoy era día de salvación. También es hoy el día de hacer la voluntad de Dios. También hoy es el día de predicar el Evangelio. También es hoy el día de hacer nuestros cambios en la vida, en nuestra vida. No es mañana, no es porque no seamos inconversos, no. Hoy es el día. Hoy es el día. Si no, ¿cuándo? Si no, ¿cuándo? Dice 2 Corintios 6, 2. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Juan 5:25 dice, en verdad digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. La hora es, y la hora es hoy. Hermanos, si nosotros no hemos entendido que mientras nosotros oramos y pidamos por nuestras necesidades, hay otros que están peores. Hay otros que están peores. Y hay otros que se están muriendo sin Dios. Hubo una persona muy rica, multimillonario, que le dio cáncer, Steve Jobs, no sé si ustedes saben quién es él, el fundador del Apple. Él dijo, cuando estaba a punto de morir, usted sabe que él murió de cáncer de la páncreas. Antes de morir, él dijo, con mi enfermedad he aprendido que puedo contratar muchos sirvientes, puedo tener mucho dinero, pero no puedo pagarle a alguien que cargue mi enfermedad. He aprendido que un reloj de $5,000 da la misma hora que un reloj de $50. Y que la soledad en una casa de 7,000 acres es la misma en una casa de medio acres. La felicidad, dijo, y la tranquilidad en Dios no se puede comprar. No sé evidencias de que él murió cristiano, pues no la he encontrado. Pero ahí está un ejemplo de una persona que pienso lo tuvo todo materialmente.
pero murió con lo que tal vez necesitaba, ¿verdad? Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El predicador Paul Washer dijo una vez: si usted lee este versículo y en realidad piensa que Dios literalmente perdonó su pecado y lo tiró al mar o lo pisoteó, no ha entendido el texto, dijo. Imagínese esto. Imagínese que usted entra a su casa y que hay un criminal y que está encima, no sé, de su esposa, de sus hijos, lo que sea, y lo está ahorcando, ¿no? Usted viene, se le tira encima, viene la policía, lo arrestan y viene el día de juicio. Y en el día de juicio están sus familiares, está usted, está toda la cuadra. Porque dicen, no, pues todo el mundo lo quería y él la quería matar o lo quería matar. Entonces todo el mundo está esperando el juicio y espera que el juez le dé, no sé, lo encierre, le dé pena máxima, lo que sea. Y viene el juez y dice: yo soy corto en ira y abundante en misericordia, te perdono. ¿Qué pasaría? ¿Es justo? ¿Es justo? No. Dios no puede agarrar su pecado y decir, oh, lo aviento, o ya, se terminó. No, Dios dijo, te voy a perdonar, pero alguien tiene que pagar, porque entonces no sería Dios justo. No es justo que tu pecado yo te lo perdone así nomás, porque eso no es justicia. Entonces tuvo que hacer justicia por medio de su Hijo. Entonces su pecado, su ira, ¿a quién lo depositó? Ahí está. Hebreos 11. Y con esto quiero terminar. Si leemos, y no quiero leer todo, pero se lo voy a dejar de tarea a los que no lo han leído. Y quiero que mediten en Hebreos 11. Quiero que mediten en Hebreos 11. Porque Hebreos 11 va a hablar de la fe. Y va a hablar de hombres que por fe fueron obedientes y que Dios los miró como hombres justos y agradables ante Dios. Y habla de mucho, habla de Abraham, Enoc, habla de Caín, de Abel, habla de Sara, de Abraham. Pero quiero que vayamos al número 13. Y el 13 está hablando de los de arriba, ¿no? De Abraham, de Abel, de Enoc. Está hablando de varios personajes en la Biblia que conocemos. Pero miren lo que dice el versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, para lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A veces pensamos que hasta que Dios me dé
todas sus promesas o hasta que yo reciba, porque está escrito. Entonces, vivimos en un país, hermanos, donde tenemos todo, especialmente la Biblia. Somos libres de practicar nuestra religión, somos libres de hablar de Dios, somos libres de reunirnos. Y hay hermanos que no tienen esa libertad. Hay hermanos que lo dejan todo y se van a otros países y se van porque piensan que creen que la necesidad es más allá. Aquí estamos muy cómodos. La necesidad en otros lados está peor. ¿Y cuál es la diferencia de ellos y yo? ¿Cuál es la diferencia? El 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Wow. ¿Qué estamos entonces pidiéndole a Dios? ¿Qué es lo que nosotros pensamos que yo necesito y que mi familia necesita? Y si no la tenemos, no puedo pedir por otro entonces, porque necesito yo primero. Esa no es la voluntad de Dios, déjeme decírselo. Es bueno, es agradable que usted ore y le ore todo a Dios, ¿verdad? Pero si no estamos bajo la voluntad de Dios, difícilmente vamos a recibir. Y si hemos recibido, pongámonos a pensar de quién lo hemos recibido. Y como lo recibimos, queremos más, volvamos a pensar de quién lo estamos recibiendo. Si es del mundo o del espíritu. Hay personas que están muriéndose allá afuera sin Dios. Hay personas que están al lado de nosotros a veces y no conocen a Dios. Sí, empiece por su casa, claro que sí. Nuestro ministerio empieza ahí. Nuestro ministerio empieza en el hogar. Pero eso ya es dado. Si usted es cristiano, si usted aceptó a Cristo, ya eso debe de ser automático. Que usted debe de ser un líder en su casa, que usted debe de enseñarle a sus hijos, leer la palabra, orar con ellos. Eso debe ser automático. No debe de ser de peticiones de oración porque tengo que hacerlo. Eso debe ser automático. Y si no lo estamos haciendo, y si no miramos esa necesidad, no vamos a ver la necesidad más allá de esa. Vamos a estar siempre, primero yo, primero los míos y después los demás. No, primero ellos y primero también los demás, al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la misma necesidad mía lo tienen otros. Y a veces es más con urgencia, ¿no? Es más con urgencia. Porque la vida se nos acaba. Así que nosotros si pensábamos que Dios nos tiene que cumplir con nuestras necesidades o con todo lo que nosotros pedimos, si no salimos de esa mentalidad de que hay otros que realmente murieron por el Evangelio, hay otros que entendieron que la recompensa no era de este mundo, sino espiritual. Si no nos salimos de eso, vamos a ser parte de los números, vamos a ser parte de las estadísticas. Así que yo les exhorto que revisemos nuestra vida, revisemos cuál es la voluntad de Dios en mi vida y cuál es la voluntad de Dios, cómo quiere que yo me mueva. Y hay cosas que Dios ya nos regaló, está toda su palabra, su voluntad está ahí,
Y que Él nos está diciendo, no tienes que esperar, no tienes que orar por eso. Ya lo dije yo, que eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Entonces, ¿por qué orar? ¿Para qué orar sobre eso si ya sabe lo que dice la palabra de Dios? La comunicación y la oración por Dios son rogativas con acciones de gracia para todos los hombres de la tierra. Pero la necesidad debe estar ahí, hermanos. Si no la tenemos, peor. Jesucristo, volviendo a Lucas 11:1, enséñanos cómo orar. Bajo la oración tengo comunión con mi Dios. Cuando yo oro conforme a la voluntad de Dios, es ahí donde está la verdadera comunicación y comunión con Dios. Y cuando yo oro con mis hermanos, ese es el verdadero amor de Dios, porque un mandato nuevo les dejo. ¿Cómo yo puedo cumplir la voluntad de Dios, pero no cumplir con el mandato de Dios? No se puede. O lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Si no tenemos la necesidad los unos o los otros de llamarnos y decir, brother, déjame orar por ti. Yo se lo digo a todos. Si yo te llamo, yo no solamente voy a orar por ti, yo te voy a decir, ora por mí también. Porque yo también tengo necesidades. Y ahora oramos tú y yo, ahora vamos tú y yo a orar por otro. Y ahora como congregación vamos a orar por los que están afuera. Porque la necesidad que está afuera ellos sí están vacíos, nosotros estamos llenos, ¿sí ve? Nuestro vaso está lleno. Ellos sí están vacíos. Ellos necesitan un Salvador. Y no es con el poder de nosotros, no podemos decir, es que ese no es mi don, es que, bueno, ¿de cuántos discípulos era ese don? Él los mandó a todos. Y dijo, y a ser discípulos, o sea, que los mandó a que ellos mismos fueran y hicieran discípulos, que ellos iban a hacer lo mismo. No dijo, vayan y hagan discípulos y busquen los que van a ser predicadores. Y busquen los que van a ser evangelistas. Dijo, y hacer discípulos. El discípulo hace lo mismo que hace el maestro. Con eso los quiero dejar, hermanos. Y vamos a hacer algo un poquito diferente hoy. Vamos a tocar una alabanza, Tony. Vamos a tocar una alabanza y después vamos a orar. Y les voy a pedir que se pongan de pie.